de PRODEN. Como hemos ido anunciando, también vamos a tocar el tema del emprendimiento. Hugo, hola, ¿me escuchas? ¿Todo está bien? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Sí, qué bueno. Entonces hacía la introducción. Ellos han realizado recientemente, han presentado un estudio muy interesante para evaluar un poco el impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 pues, en todo el ecosistema emprendedor, ¿no? En América Latina, en toda la región, tanto como a emprendedores como a las organizaciones de apoyo, ¿no? Sobre eso vamos a tocar en esta parte del programa. Hugo pues, nos va a comentar los detalles, los resultados que ha tenido. Y bueno, gracias por acompañarnos y te doy la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, Oscar. Aquí estamos. Bueno, un saludo a todos los amigos y amigas de Perú. Aquí estamos en esta cuarentena ante esta situación inédita que nos toca vivir, ¿no? Así es. Y antes de empezar ya a arrancar con el estudio en sí, voy a darte un poco la referencia de su perfil, pues Hugo es un referente en todo el tema del emprendimiento. Hugo es licenciado en Economía y Administración de Empresas, tiene un doctorado de Emprendimiento y Gestión de Pequeñas Empresas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Él es especialista en diseño, asesoramiento y evaluación de programas institucionales y políticas para fomentar el emprendimiento, y tiene más de 17 años de experiencia, ha hecho estudios también para Perú y para muchos países. Entonces Hugo es una autoridad en este tema. Muy bien, Hugo, gracias. Gracias, Oscar. Entonces, para empezar, cuéntanos un poco de este estudio, cómo nace, porque fue muy oportuno, ¿no? Ustedes con el apoyo del BID de hacer este estudio y evaluar un poco cómo cómo están pasando, cómo ha sido un poco el impacto pues, del COVID en el ecosistema, ¿no? Cuéntanos algunos detalles, qué es un poco lo que se buscaba, qué resultados hubo. Sí, nosotros lo que estábamos queriendo era ver qué está pasando con los emprendedores. Teníamos evidencias anecdóticas desde casos con los cuales conversábamos y decidimos sumar fuerzas con el BID desde PRODEM para poder ver, medir mejor, con mayor precisión, cómo les estaba pegando a los emprendedores y las empresas jóvenes, pero también a las organizaciones que le brindan apoyo desde el ecosistema, de manera tal de poder tener reacciones, ¿no? En ese sentido, lo primero que pudimos comprobar es que el impacto es muy fuerte, que no solamente afecta a los emprendedores y a las empresas jóvenes, sino que también está afectando fuertemente a esas organizaciones que habitualmente les dan apoyo. Estamos hablando de incubadoras, centros de emprendedores, aceleradoras, coworks, etc. ¿No? Sí. Así es. Entonces, el Entonces, impacto es fuerte. así es. El estudio lo realizaron este informe en base a encuestas, ¿no? Creo que han hecho en 19 países, han entrevistado un buen número, Exactamente. una buena muestra. Las encuestas abarcaron a 19 países, incluyendo el Perú, naturalmente. Nos respondieron alrededor de 2.300 emprendedores y más de 400 organizaciones de apoyo. En Perú, cerca de 300 emprendedores nos respondieron esta encuesta. Y en ese sentido es que tenemos muy buena información como para saber la temperatura, ¿no? ¿Cómo está? Así es, ¿no? Es una información rica que hay que ir procesándolo. En cuanto a los poco principales resultados de la encuesta, ir detallando algunos aspectos, porque ahí preguntaban también el tema del flujo de sus fondos, las ventas, un poco en el ánimo del equipo de los emprendedores. ¿Qué resultados se tuvieron en estos puntos? Mira, yo te lo puedo comentar, pero vamos a hacer el intento de compartir pantalla, porque hay algunos ¿Ya? gráficos muy elocuentes que si los podemos ver del Está bien, gráfico, mejor. siempre se dice que un gráfico o que vale más que 1000 palabras, ¿no? Entonces vamos a ver si Perfecto. podemos hacerlo. Ya. Creo que sí, que lo estamos viendo, ¿verdad? Todavía no. Compártelo en la parte de abajo para compartir Sí, sí, ya pantalla. le di share screen y ya puse esta pantalla. ¿Lo están viendo? Debería estar viéndose. A ver ahora. Ya, ahí creo. Ahí está, perfecto.
Bueno, ahí está. Tienes que compartir. Ya, ahí, perfecto, ya. Ahí, perfecto, disculpen la demora. A No, ver, no. acá ¿ves ahí, Oscar? Oscar, ¿me escuchas? Sí, 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 sigue. Sí, se ve bien también el gráfico. Perfecto. Bueno, no, lo que les decía, fíjense, ¿no? De quienes todavía no habían puesto en marcha el emprendimiento, poco más de la mitad se frenaron, ¿no? Ante esta situación. Y los que ya estaban vendiendo, 73%, estamos hablando del Perú, emprendedores peruanos, Ah, 73% qué se bueno. detuvieron y 27% restante tuvo una caída significativa. Entonces, estas cifras Ujú, son verdaderamente importantes, ¿verdad? Por el otro lado, el claro. impacto en el ánimo. 63%, 2 de Ujú, cada 3 manifestó que este impacto es muy negativo. Entonces, ahí ujú, tenemos que no solo le pegan las ventas, sino que también le pega en el ánimo. Ahora, también es ujú, interesante cómo están enfrentando esta situación. Nosotros le preguntamos a quién acudían, en quién podían apoyarse. Fíjense que el ujú. 83%, si te fijas, se basa en las propias fuerzas del equipo Sí. y en sus cercanos, o sea, amigos, familiares. El resto del Ujú, ecosistema, al igual que sucede en el resto de América Latina con matices entre países, pero en ese sentido Perú es bastante representativo de lo que ocurre en América Latina, recién empiezan a aparecer otras figuras más tarde, ¿verdad? Entonces, ujú, acá se ve con claridad que el propio ecosistema está impactado, es decir, que no está pudiendo dar ese apoyo que necesitan los emprendedores, más allá de que el grueso de las instituciones del ecosistema está haciendo actividades. Pero cuando ujú, uno le pregunta a los emprendedores en qué medida cuenta con apoyos para los desafíos que enfrenta, bueno, ahí no se ve un protagonismo muy relevante de las instituciones de apoyo, de los inversores, de los gobiernos. Y Es entonces un se poco como que, apoyan, sí, sí, claro, esto nos agarró así a todos de imprevisto, pero de algún modo tampoco como que se supone las entidades más cercanas a ellos como que no han sabido reaccionar rápido para que ellos un poco, supongo, acompañen en toda esta coyuntura complicada, que digamos, ¿no? Pero también puede ser una lección para justamente las incubadoras, los programas de gobierno. Acá en el Ministerio de la Producción pues tiene los programas de Startup Perú, y que todos de algún modo tomen esto también como una lección y empezar a diseñar o cambiar algunos procesos de acercamiento o desarrollar programas de apoyo más efectivos, ¿verdad? sí, ahí eso vuelve a la pregunta que me hacías al comienzo, en donde me decías, ¿qué los motivó? Bueno, tomar la temperatura, ¿para qué? Para ver si efectivamente estaban desarrollándose las acciones que hacían falta, del lado de los emprendedores y del lado de las organizaciones de apoyo, comprendiendo Mm, perfectamente y sabiendo de antemano que a todos, tal como bien decías, Oscar, nos toma y nos ha dado un mazazo en la nuca esto, ¿no? mm. Entonces, no es acá una cuestión de qué mal las organizaciones del ecosistema, no, esta No, situación es no, sino injusta. tomar Nuestro como objetivo, lecciones, ¿no? nuestro objetivo, como bien dices, es aprender y activar para que esto ocurra. Y ahí es interesante que lo que nos encontramos es que, por un lado, la nueva situación demanda mucho del teletrabajo. Y por el Ujú, otro lado, demanda un ajuste en el tipo de servicios que las organizaciones del ecosistema le dan a los emprendedores. En el primer ujú, punto, lo que tiene que ver con el teletrabajo, poco más de ujú, un tercio implementó el teletrabajo de una manera tal que le permita dar cuenta de lo que hace falta. Cuando estamos hablando en este sentido de los emprendedores, tienen ujú, problema de acceso a Internet de alta calidad, claro. problemas porque sus casas no están acondicionadas Condiciones. como para funcionar su oficina ahí, Ujú, problemas de equipamiento, no tener su emprendimiento acorde la organización de tareas para poder funcionar con el teletrabajo, es decir, un ujú, montón de cuestiones que son un baldazo de agua fría. Entonces, del otro lado, las organizaciones del ecosistema se encuentran con problemáticas y se encuentran con situaciones de emprendedores que necesitan ya no acceder a aquel capital semilla ujú, como lo hacían en tiempos de normalidad, sino probablemente en los distintos países los gobiernos disponen de medidas de alivio ujú, que buscan
que las empresas no se cierren y los puestos de trabajo se afecten lo menos posible. Claro, Entonces, ¿cómo pasar esa coyuntura complicada? Y justamente, de repente ahí creo que estoy viendo algunos cuadros interesantes, cómo han ido financiándose, cómo han sido un poco las, aparte la parte de cosas inmediatas, ¿no? Que era pagar de repente planilla, créditos, impuestos o obligaciones que se tenían, ¿no? exactamente, ahí nosotros le preguntamos cómo prevén financiar el impacto y en ese sentido lo primero que hay que ver es que con reservas propias, fíjate en Perú, 18% nada más, menos de 1 de cada 5 tiene espalda propia para responder. Por Mm, supuesto, 16% frena el pago a los mismos emprendedores que iban mm, a retirar el dinero porque viven de esto. 16% tiene para retirar de ahí, 18% tenía reservas previas. mm, Entonces, lo más común, eh, por supuesto, 1 de cada 4 piensa que va a acceder a crédito bancario, mm. pero después la postergación del pago de impuestos y servicios, el atraso a los pagos a los proveedores, es decir, tienen que hacer malabares con la caja. Entonces, muy interesante lo que recién escuché sobre el final de Néstor, y estamos todos en la sintonía de repensarse hacia adelante. Mm. Pero creo que tenemos que también, si ahora le hablo a los gobiernos de los países de América Latina, si queremos preservar la generación actual de emprendedores, si queremos preservar estos ecosistemas que tanto nos ha costado construir para darles ese apoyo, la verdad es que siendo los emprendedores y las organizaciones del ecosistema vectores clave para salir mañana de la crisis, tenemos que ayudarlos hoy a que puedan atravesar nadando el agua que hay en el medio, porque el agua le llega hasta el cuello y a Mm. algunos más que eso aún. Así es, terrible. Sí, hay casos, uno ve pues que ya algunos ya están cerrando, de repente unos van a tratar de sobrevivir y otros pues tienen posibilidades. Y ahí, como tú señalas muy bien, que las instituciones de apoyo, los gobiernos, pues, diseñen programas específicos para ayudar a pasarles este temporal complicado y que luego vuelvan a crecer, ¿no? Acá en Perú, por ejemplo, bueno, pues por la emergencia, los gobiernos, el gobierno ha diseñado los programas de financiamiento, ¿no? De Reactiva Perú, que es uno de ellos para todas las empresas, y el otro de un programa de apoyo empresarial para las MIPE, de acceso, y que básicamente es para cubrir un poco como capital de trabajo, digamos, ¿no? Y justo el programa anterior conversamos con el gerente general de COFIDE, que muy bien clarificó algunas inquietudes, ¿no? Dudas que tienen. Y también comentaba acá, en Perú para los emprendedores, para los independientes, pues hay también este programa Crecer, que digamos, ¿no? Entonces, los diseños que tú estás diciendo tienes, y que estás sugiriendo, pues tienen que ser más acordes, como bueno, estamos en crisis y todo el mundo ha estado complicado, pero que ya se empiecen a acompañar y para que no se pierda todo ese esfuerzo, porque se dio bastante en Perú y en todos los países el capital semilla, acá en Startup Perú, pero luego, ¿qué hacemos, no? Para que no se pierda esas buenas iniciativas y ayudarlos a pasar el temporal, que digamos, ¿no? Así es. Sí, sí, efectivamente hay una necesidad de adaptación por parte de las organizaciones. Yo creo que está empezando a ocurrir eso. Mm, Los distintos países están disponiendo medidas de apoyo, Perú también, claramente. mm, Lo que está sucediendo en muchos países, no conozco cómo está ocurriendo en Perú, es que, bueno, ahí es donde vienen los desafíos enormes de actuar no solamente diseñando, disponiendo medidas, sino los desafíos de gestión, ¿no? Es decir, mm. cómo llegar a todos aquellos emprendedores, en este caso, titulares de empresas, para que eso ocurra a tiempo. El Mm. sentido de oportunidad es clave de la efectividad en este caso, ¿no? Así, interesante. Y en esta encuesta también de algún modo trataron de ver y recoger un poco la impresión que ellos tienen. ¿Qué piensan sobre el futuro? ¿Que hay optimismo? ¿Cómo, ya con las cifras es un poco complicado, pero en todo caso ellos, ¿qué sienten? ¿Qué creen? ¿Que puedan seguir para adelante? Porque han medido también esa parte, creo que en las encuestas, ¿no? Sí, a ver, si lo que estamos pensando es en qué medida ellos creen que de aquí a poco tiempo esto va a restituirse al nivel de actividad que tenían antes de la crisis, la mayoría cree que no. O sea, no Mm, predomina una mirada optimista
en el sentido de, bueno, si superamos de aquí este tema en un par de meses, todo vuelve a la normalidad, es cuestión de tener paciencia. Hay una mirada muy cruda, creo yo, y creo que refleja de alguna manera lo que estamos viviendo, ¿no? Porque los países están probando, no solo en América Latina, especialmente los que empezaron con esto desde antes, salir, reactivar la economía, porque el daño que genera la pandemia es enorme, y bueno, y vemos que hay idas y venidas. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, número uno, ver cómo sobrevivir la emergencia, mucho foco en cuidar la caja. Creo que otro costado de la cabeza tiene que estar pensando en el día después. Creo que Néstor dio previamente bastantes pistas en ese sentido, pero creo que hay que prepararse para un periodo largo de batalla. ¿Por qué? Porque aun cuando salgamos de esta situación, que trae problemas muy fuertes junto con oportunidades también, pero bueno, lo cierto es que es una realidad muy dura y no es que va a volver a lo que era antes, ni va a rápidamente restituirse la situación de una, aun cuando sea una nueva normalidad, no es que esa nueva normalidad va a implicar una situación sencilla, porque tiene muchos aspectos donde la demanda, donde el consumo va a tener un periodo donde, salvo aquellas cosas donde la tendencia de lo nuevo tracciona, y hay muchos sectores que van a estar golpeados. Hay algo que hay que decir, yo estoy hablando de los emprendedores, hay segmentos que están más castigados que otros, ¿no? Digo, no voy a Claro. mencionar los obvios. Los tecnológicos creo que les está yendo, bueno, no bien, digamos, pero están sobrepasando con más alivio que... Claro, el porcentaje de los tecnológicos que está afectado, aun cuando es un sector que está golpeado, hay un segmento que está menos golpeado y hasta hay un segmento que está, si bien es pequeño, pero está aprovechando. ¿Qué es lo Claro. que está aprovechando? Que hay demandas para ciertas actividades. Y hay ejemplos peruanos, ¿no? Hay una empresa joven que se llama Joinas, ¿sí? Claro. Que tenía una plataforma, o sigue teniendo en realidad, pero la actividad está parada, de Eventos, difusión más que y nada los eventos. eventos, claro, eventos masivos, shows, etcétera. Bueno, y se está, después de 7, 8 años de vida, donde ya tenía muchos logros, los ingresos le cayeron al piso y ahora se está reinventando con 4 o 5 plataformas que están captando, comprendiendo lo que hoy se necesita. Sí. Entonces, pero bueno, ese ejercicio hay que hacerlo, la reacción toma su tiempo, pero vamos a un mundo post pandemia en donde va a haber que estar, por un lado, muy alerta, pero por el otro lado, muy pertrechado, porque no va a ser rápida la respuesta. Va a haber un periodo duro que va a haber que atravesar. Y va a haber que Antes, estar viendo cómo al mismo tiempo se lo atraviesa y al mismo tiempo cómo se piensa más allá. nos están llegando algunas preguntas, pero antes de transmitirlas, para que nos detalles un poco en la parte de la encuesta, el informe que hicieron, y en cuanto a países, ¿cómo ha sido un poco el comportamiento? Porque, bueno, hay algunos que la pasan un poco más mal que otros. Uruguay creo que era el menos impactado. En el caso de Perú creo que está en el medio. Sí, Coméntanos sí, un poco Perú, más. efectivamente Perú está en el medio. A ver, acá hay que aclarar una cuestión, que Mm, es, yo puedo decirte cómo están, y después podemos tratar de entender muy rápidamente por qué. El país, el ecosistema donde vemos menor impacto, mayor capacidad de respuesta de las organizaciones del ecosistema es Uruguay, mm, efectivamente. Le sigue Chile, mm, y en algunos aspectos Costa Rica muestra también flexibilidad en la adaptación de los servicios de apoyo por parte de las organizaciones del ecosistema. Ahora, esto tiene que ver en parte con fortalezas de esos ecosistemas, mm, en parte esa fortaleza de los ecosistemas tiene que ver con sus instituciones y también con el liderazgo que ejercen gobiernos, mm, ¿no? Entonces, junto con estos elementos que tienen que ver con las capacidades propias, mm, ahí hay cuestiones que habría que después ver, ¿no? Porque las cuarentenas no pegaron en todos los países por igual. O así sea, es. los confinamientos no son iguales en todos los Mm, países.
la capacidad de articularse, de reinventarse, la cantidad de los emprendedores y las organizaciones que tienen buena capacidad para manejarse por teletrabajo, no es lo mismo en cada lugar. En general, lo que se puede decir es que los que tienen más capacidad, más fortaleza institucional, reaccionaron mejor. Por eso Uruguay, Chile, seguido de Costa Rica, son los que muestran en ese sentido mayor capacidad de respuesta institucional, ¿no? Y en el caso me parece de Bolivia, Ecuador, pues un poco también por lo que tú señalas, pues han estado más embatados, que digamos, ¿no? Y Bolivia, Ecuador y dejando a un lado Costa Rica, los demás países centroamericanos, Mm, muy, muy impactados, efectivamente. mm. Sí. Y en cuanto a las demandas, bueno, que también ya algo lo has comentado, en cuanto a las demandas de políticas públicas, ellos que señalan, ¿no? O sea, bueno, hubo en una primera etapa, pues el tema del capital semilla, no sé, alivios, que de algún modo también lo has comentado, el tema financiero, postergación de pagos de contribuciones. ¿Cómo Sí, están ahí las demandas de los emprendedores? bueno, son variadas y los dos focos centrales tienen que ver con recursos ¿Mm? y por el otro lado con reactivación de demanda. Cuando estamos hablando de recursos, lo que estamos diciendo es que por un lado lo que ellos le tienen que pagar al Estado pueda tener flexibilidad. ¿Mm? Estoy hablando de impuestos, estoy hablando de servicios, estoy hablando de las cargas laborales, que puedan tener un alivio en lo que respecta a eso que ellos le tienen que pagar a otros. ¿Mm? Pero también hay apoyos que tienen que ver con cómo reciben desde la política pública oxígeno. Cuando ¿Mm? digo oxígeno, quiero decir desde aquellos emprendimientos que ya habían recibido capital semilla. ¿Mm? Bueno, ver qué resto queda de ese capital semilla que era para otros fines y no para los que ahora ellos precisan utilizarlo, y muy probablemente hay necesidad de reforzarlo para aquellos que ya fueron seleccionados. Por supuesto, esto tiene que venir de la mano de un apoyo ¿Mm? para repensar el día después. No es solamente dinero, es también el acompañamiento en el plano técnico y en el plano emocional, porque los emprendedores están pasando situaciones muy difíciles y necesitan contención. ¿Mm? Pero también estamos hablando de reactivar demandas a través de distintos programas en donde la compra pública, ya sea ligada a la innovación, que tenga que ver en parte, por supuesto, con la diversidad de situaciones y necesidades que dispara la pandemia, pero también con otras necesidades que existan desde el lado de la sociedad y que entonces esa movilización de recursos de la mano de la demanda pública, por supuesto que con esquemas flexibles, ágiles, que no terminen siendo salvavidas de plomo para emprendedores y después no van a terminar cobrando nunca esas demandas, esas ventas. ¿Mm? Está claro esto. Sí. Entonces, eso requiere al Estado, a las agencias, a los gobiernos, ver muy bien cómo llevan adelante esto con esquemas de instituciones emprendedoras, es decir, muy ágiles. Ujú. Muy bien. Ahora voy a compartir algunas preguntas que nos hacen llegar nuestros seguidores. Una es con el tema de la informalidad. ¿Cómo superar este problema, pues, que creo que también afecta a todos los países, para el mundo, para el ecosistema emprendedor? Porque es un problema muy, muy grave. Justo ayer la ministra de la Producción y el gobierno en general acá en el caso de Perú están alistando todo un programa para formalizar pues a la gente que no logra incorporarse pues a este mundo que les podría dar mucho más de beneficio de la formalidad, pues, ¿no? Eh, si nos puede detallar en este tema de la informalidad, ¿no? Que de algún modo afecta pues a las economías y en sí a todos los sectores. Sí, el tema de informalidad, aclaro, no es mi especialidad, No, sí, la mía entiendo, está más ligada al pero emprendimiento sí. innovador, dinámico, pero el tema de la informalidad creo que es un tema muy claro de los sistemas de seguridad social, donde lo que hay que ver, el primer desafío es detectarlos, ¿sí? Y una vez detectados, llegarle con la ayuda que hace falta. Y entonces esto ya no tiene tanto que ver con los sistemas tributarios, tiene que ver más con los sistemas de seguridad social que permiten ver a las personas dónde están y cómo se les llega.
pero aclaro, no es un tema en donde yo pueda, Sí, no sí. es mi especialidad esa. Te transmito algunas preguntas para que también ellos después nos reclaman, ¿no? Dicen, no, pasaste mi pregunta. Acá hay otra, sí, es más específica. Señalan cuáles serán los sectores donde puede haber más oportunidades para los nuevos emprendimientos, ¿no? Si bien es cierto, algunos que ya estaban operando, pero bueno, pueden salir otros que aprovechen estas oportunidades, ¿no? Bueno, hay claramente una aceleración de todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Es Mm, decir, al mundo al que estábamos yendo, en donde lo digital era un ingrediente clave, lo que antes iba a demorar 10 años, ahora puede demorar un año. No son números exactos, esto es, es una idea. Esto se acelera, entonces la demanda de digitalización para los emprendimientos les abre un campo mm, que una vez que superemos esta coyuntura va a haber muchísimas oportunidades. Creo que también muy probablemente vayamos a un mundo que por varios años va a ser más austero que el mundo que vivimos hasta hace poco, y en ese sentido va a haber que comprender muy bien cómo esto afecta los hábitos, las costumbres de consumo, mm, ¿sí? Y creo que por el otro lado va a haber sectores que se van a fortalecer sí o sí, que son los sistemas de salud, y en ese sentido creo que América Latina en particular, pero el mundo se ha dado cuenta que no ha invertido todo lo que tenía que invertir sí, en mm, los sistemas de salud, y creo que esa va a ser una de las lecciones que queden. Así que todo lo que tenga que ver con salud va a generar oportunidades. Va a modificarse significativamente, y hay que entender qué quiere decir eso, el turismo. mm, El turismo va a cambiar, porque si no va a cambiar, no va a poder dar respuesta a gente que no va a querer desplazarse como antes. mm, Y entonces, en esa necesidad de dar respuestas, va a haber oportunidades claramente. Y así podríamos seguir. Nadie claro. tiene hoy con Sí, claridad absoluta dónde va a haber oportunidades, pero va a haber que son ejemplos los que yo doy, que me parece que pueden servir para sí. ir pensando y estar alertas. Muy importante y valioso. Hay otra pregunta. ¿Cómo se van a comportar o cuál sería un poco el proceder de los inversionistas ángeles a futuro con todo esto? ¿Qué es lo que, porque también creo que ustedes han hecho algunas, a ese segmento también han tocado en las encuestas, ¿no? En todo caso, ¿cuál Mira, sería su apreciación? eh, ahí me voy a basar en un diálogo que tuve hace Mm, apenas unos días, la semana pasada, con un colega que trabaja precisamente con el mundo de los emprendedores y los inversores. Se dedica a hacer sencillamente nada más y nada menos que el entendimiento entre ellos y celebrar los contratos. mm, Y lo que él me estaba contando es que curiosamente muchos emprendimientos tecnológicos que no tenían inversión de capitales de riesgo, de inversores ángeles, están empezando a haber muchos más acuerdos, muchos más contratos. ¿Por qué? mm, Porque por un lado hay inversores que se retraen y no quieren asumir los riesgos mayores que este contexto implica, pero del otro lado hay más inversores que están viendo que lo de la digitalización mm, y la revolución de la tecnología se acelera, y están poniendo foco en más emprendimientos que por ahí en ese momento previo no habían colocado. mm, Entonces conviven dos tendencias que por el momento no es posible mm, obtener un balance. Nuestro estudio no se ha dedicado a eso, mm. pero sí hay que colocar un foco a ver qué predomina, cuál de estas dos tendencias, ¿verdad? Todavía por ahí sea temprano para sacar una conclusión. Ya, finalmente, hay, bueno, varias preguntas, pero finalmente acabo con esta en cuanto a preguntas. ¿Qué tocan los gobiernos realizar para reforzar pues, los ecosistemas de emprendimiento, ¿no? Tú algo ya has comentado, pero bueno, precisarlo tal vez. Bueno, muchos gobiernos están haciéndolo, están cerca de estas organizaciones para detectar cómo pueden ayudarlas. En muchos casos, Perú mismo ha sido un país que ha invertido en estas instituciones, y bueno, estar cerca, ver cómo pueden ayudarlas, y en ese sentido va a ser necesario que se integren más estas instituciones que
anteriormente daban asistencia técnica, acompañamiento, acceso a capital semilla, para que las nuevas demandas que tienen los emprendedores y las políticas públicas que buscan apoyarlos, ahí en el medio estén en estas instituciones. Entonces, cuando estamos hablando de que antes ayudaban a acceder al capital semilla, bueno, por ahí ahora van a tener que acceder a ayudar a acceder, junto con esto, a alivios, algo que todavía no están haciendo. Las instituciones, ayudarlas a que redefinan sus servicios, y esto que acabo de decir es un ejemplo, pero no el único. ¿Para qué? Para que el teletrabajo no sea solamente alguna actividad, que siempre son muy valiosas, que ayudan a estar conectado, a estar alerta, sino también algo que están haciendo poco según nuestro estudio, que es un acompañamiento más cercano, ver qué le está pasando a los emprendedores, cómo ayudamos a que resistan y cómo podemos de alguna manera canalizar lo que ayude a sobrevivir y repotenciarse hacia adelante. Entonces, creo que los gobiernos tienen un doble rol, o triple. Uno que tiene que ver focalizado en los emprendedores, otro en las instituciones del ecosistema para hacer ese match, pero también tienen el enorme desafío de cómo responder con agilidad ellos. ¿Para qué? Para que en definitiva, como en cualquier guerra, la ayuda llegue a tiempo, porque después puede ser tarde. Así es. No, muy bien, interesante, más bien te agradezco, ha sido un gusto, un placer conversar contigo, Hugo, y felicitarte pues, por todo el trabajo que viene desarrollando, ¿no? En beneficio, en apoyo a todo el ecosistema de la región, ¿no? Y creo que con el estudio que han elaborado, con tus comentarios, tus sugerencias, creo que has dado un aporte muy valioso para que los gobiernos, las entidades y organismos de apoyo pues reaccionen y se adapten a estas nuevas coyunturas, estas nuevas demandas del ecosistema, pues, y fortalecerlos, ¿no? No perder la oportunidad, pues, de todo lo avanzado, todos los recursos destinados, pues, que queden ahí, pues, ¿no? Y nada, si quieres dar un mensaje final de despedida, ha sido un gusto, nuevamente, como te digo. No, ha sido un gusto para mí siempre colaborar con los amigos de Perú, del ecosistema, Innovate, siempre es un placer y estoy a disposición con todos ustedes, con Oscar, contigo también, para lo que precisen. Y bueno, cuídense y Así es. tenemos que atravesar esta, lo vamos a hacer, pero bueno, hay que ponerse fuerte y resistir mientras pensamos cómo seguimos el día después. Así es, fuerte y valiente, como decía mi mamá. Qué bueno, gracias. Que Cuídate, estén muy suerte, bien. Hugo. Saludos a todos. Que sigan Así es. bien. Hasta luego. Y bueno, pues hemos tenido dos entrevistas muy interesantes con aportes y visiones muy valiosas. Les agradezco por seguirnos y invitarlos pues, para el próximo martes también con contenidos de mucho interés. Gracias.